Estimada comunidad de Formando Ingenieros, un gusto saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a revisar un tema que es muy interesante para todos los ingenieros que trabajamos en esta parte de resistencia de materiales y que complementa los temas que hemos revisado durante las sesiones anteriores. El tema del día de hoy son esfuerzos cortantes y esfuerzos de aplastamiento. Durante esta sesión, bueno, vamos a revisar cuáles son los tipos de carga que originan este tipo de esfuerzos, por qué es importante y relevante poderlos analizar, qué consideraciones debemos tener en cuenta para analizar este tipo de esfuerzos de manera correcta, bien, y cómo podemos hacer, bueno, una comparación entre ellos. También cómo poder analizar las áreas en las cuales estos tipos de esfuerzos tienen acción en los elementos estructurales. Bien, y finalmente, bueno, la derivación de las fórmulas que nos van a permitir calcular, bien, tanto el esfuerzo cortante como el esfuerzo de aplastamiento. En sesiones posteriores, bueno, revisaremos ya ejercicios de aplicación, bien, en los cuales aterrizaremos todos estos conceptos y nos ayudarán a clarificar el cómo este tipo de esfuerzos los podemos comparar contra los esfuerzos normales que ya calculamos previamente o así como en otras componentes de esfuerzos que veremos en temas posteriores. Bien, comenzamos. Primeramente, bueno, recapitulando un poco lo que ya hemos revisado en las sesiones anteriores, hasta este momento nos hemos encontrado con el cálculo de esfuerzos normales, los cuales pueden ser de tensión y de compresión. Bien, sabemos que estas componentes o tipos de esfuerzos depende directamente de cómo esté aplicada la carga en el elemento estructural. Bien, para simplificar todos estos análisis hemos trabajado con elementos estructurales que están trabajando de manera aislada, es decir, que no están interactuando con algún otro elemento. Sin embargo, bueno, esto puede ser extrapolado a la cantidad de elementos estructurales que estén actuando en un sistema. Bien, como podemos ver aquí en la imagen animada que tenemos en la figura, en la parte izquierda, bueno, primeramente podemos observar los esfuerzos o las cargas de tensión que generan en el elemento. Bien, generan una elongación, un cambio en la dimensión a través de la longitud. Bien, el mismo tipo de carga, pero aplicada en sentido contrario, nos estaría generando esfuerzos de compresión, cargas compresivas que lo que hacen en un estado posterior al original es cambiar también la sección transversal del elemento, bien, incrementando el área. Bien, ya hemos revisado en la sesión anterior, bueno, cómo calcular tanto el esfuerzo de tensión como el esfuerzo de compresión con sus signos correspondientes. Bien, después de esto tenemos el esfuerzo cortante, ¿bien? El esfuerzo cortante, ¿por qué es originado? Bien, es originado por cargas que son aplicadas en dirección transversal al eje longitudinal del elemento. En este caso, el eje longitudinal de este elemento prismático que tenemos aquí, bien, corre a través de su dirección más larga, de su longitud. Bien, y la carga está aplicada de manera perpendicular. Esto es un ángulo de 90 grados respecto a su longitud. Bien, como ya sabemos de nuestros principios de estática, al momento de que nosotros aplicamos una carga en un sentido con cierta magnitud, el elemento va a reaccionar con esa misma magnitud en sentido contrario. Bien, y esto hace que un sistema permanezca en equilibrio y es lo que nos permite a nosotros el poder utilizar todas estas fórmulas pues para calcular estos fuerzas, estados de esfuerzos y deformaciones en los elementos. Ahora bien, algo importante que hay que observar en este tipo de cargas, bien, es que no generan un cambio en la geometría del elemento. Bien, el elemento que está sometido a cortante no experimenta un cambio en la longitud ni en su sección transversal. Y esto resulta de interés porque al momento de analizarlo vamos a ver que las deformaciones cortantes bien se reflejan o se evidencian de una manera distinta de las deformaciones
normales. Como revisamos en el tema anterior, las deformaciones normales las podemos calcular, bien, a través del cambio de longitud en el elemento, independientemente si estas son de tensión o estas son de compresión. Bien, en el tema siguiente vamos a ver, bueno, cómo calcular estas deformaciones cortantes y más importante, bueno, físicamente, cómo se representan o cómo se ven en el sistema. Ahora bien, ¿por qué es importante considerar el efecto de los esfuerzos cortantes derivados de estas cargas tangenciales? Bien, para poder evidenciar esto, bueno, nos vamos a enfocar en la imagen que se encuentra aquí en la parte derecha. Todos hemos estado interactuando en algún momento de nuestras vidas y al momento tal vez de hacer alguna reparación, revisión o ajuste de algún sistema, bien con elementos de unión, como lo pueden ser los tornillos o los remaches. Bien, estos elementos pues, son de suma importancia, pues como lo mencionamos previamente, permiten la unión entre los sistemas y el objetivo de utilizarlos es que el sistema o los elementos permanezcan unidos. Ahora bien, pero ¿qué es lo que puede ocurrir cuando nosotros no calculamos bien, o las fuerzas del sistema exceden aquellas fuerzas permisibles para las cuales están diseñados los tornillos? Bien, nos podemos enfrentar a dos tipos de fenómenos o estos se originan por dos tipos de esfuerzos. Primeramente, los esfuerzos cortantes y un segundo tipo son los esfuerzos de aplastamiento. Para poder nosotros tomar una decisión como ingenieros respecto a la resistencia que va a tener el elemento, es necesario evaluar ambos. No puedo tomar una decisión de si mi elemento de sujeción, en este caso el tornillo, va a soportar o no va a soportar las cargas a las cuales está sometido, si solamente me enfoco en analizar bien los esfuerzos cortantes o si solamente me enfoco en analizar los esfuerzos de aplastamiento. Tengo que revisar estos parámetros o estas dos variables bien de manera equitativa para con base en esto tomar una decisión. Bien, pero ¿por qué se originan este tipo de esfuerzos? Bueno, generalmente este tipo de elementos están sometidos a cargas tangenciales, es decir, que actúan perpendicular al eje longitudinal del elemento, a la longitud del tornillo. Bien, elementos que existen en nuestro entorno, si nosotros nos detenemos un poco a poderlos revisar, nos vamos a dar cuenta que realmente están trabajando bajo este sistema de fuerzas. Uno puede ser, por citar, eh, los tornillos que trabajan en las remaches, perdón, en las bisagras de las puertas, estos elementos que permiten unir la puerta con el marco. Bien, los elementos que están unidos al marco, bien, estarían fijos y los elementos o la sección de la bisagra que está unida a la puerta, pues estaría soportando directamente el peso de la puerta. Bien, esto llevaría a que los tornillos que están colocados en este sistema de unión estén sometidos a cargas tangenciales, los cuales pueden fallar por esfuerzos cortantes o por esfuerzos de aplastamiento. Bien, algún otro ejemplo de este tipo de elementos, por ejemplo, serían los tornillos que están soportando a las estructuras en las cuales están unidas las televisiones de nuestras casas, estas estructuras de pared. Una sección del tornillo estaría empotrado o colocada directamente en la pared y la otra sección del tornillo estaría colocada dentro de este marco o estructura que está soportando el peso de la televisión. Bien, el elemento externo que ejerce la fuerza sería la televisión, bien, y el que estaría, bueno, soportando que todo este sistema no se caiga, pues sería la reacción que está teniendo la pared sobre este elemento. De la misma forma, son fuerzas tangenciales. Bien, y así podemos observar muchísimos más si nos detenemos a revisar un tanto nuestro entorno. Bien, ¿qué tipo de fenómeno genera lo que sería el esfuerzo cortante y el esfuerzo de aplastamiento? Como su nombre lo dice, el esfuerzo cortante va a tender a cortar literalmente el tornillo. Bien, lo va a separar en dos secciones o en tres secciones dependiendo del tipo de cortante al que esté sometido. Algo relevante aquí es la sección transversal del tornillo no va a cambiar.
Es decir, el tornillo en la zona de corte va a permanecer con una geometría circular o muy aproximada a su geometría inicial. Esto literal, imagínenlo, es como si nosotros pasáramos un cuchillo por mantequilla. Bien, la sección transversal permanece de la misma forma. Bien, el otro fenómeno que puede ocurrir a la par del esfuerzo cortante sería el esfuerzo de aplastamiento. Bien, la fuerza va a tender a comprimir lo que sería la sección del tornillo. No lo va a cortar, bien, pero su geometría va a ser diferente de su geometría original. Es decir, esa sección transversal circular, pues ya no va a ser de una geometría uniforme, tal vez pasa a ser una geometría elíptica, bien, o algo un poco más distorsionado, pero ya no va a cumplir con la función para la cual fue diseñado. Bien, ¿de qué depende que un elemento de sujeción como lo es un tornillo, bien, falle por aplastamiento o falle por cortante? De la relación que existe entre la magnitud de la fuerza y el tamaño de su área de sección transversal o el área proyectada. Y eso lo vamos a revisar a continuación con el siguiente esquema. Bien, para ejemplificar esto, bueno, nosotros vamos a tener aquí el caso típico de un sistema de unión entre una placa, la placa está denominada por la letra A, bien, y una eslinga de sujeción denominada por la letra C. Estos elementos están unidos a través de un sistema de tornillo, tuerca y arandela, bien denominado B. Ahora bien, este sistema está sometido a una carga axial P, de magnitud P. Bien, si bien la carga axial está aplicada sobre todo el sistema, el tornillo está experimentando una carga tangencial respecto a su eje longitudinal. Para clarificar esto, bueno, si nosotros tenemos una vista en dos dimensiones de este sistema, lo que estaríamos observando sería lo siguiente. Bien, esta acción de la carga P que está aplicando lo que sería esta sling en color azul, pues va a tender a que ésta se mueva hacia la derecha. Bien, por consiguiente, la placa P, que es esta placa de unión, también estaría experimentando esta fuerza P, pero en sentido contrario. Ahora bien, el elemento que va a tratar que este sistema no se separe, que permanezcan en el mismo lugar, pues sería el tornillo. El tornillo está experimentando, pues básicamente la acción de esta carga P, que es tangencial a su eje longitudinal. Tenemos que identificar, o lo clave aquí es poder identificar, bien, cuáles serían esas zonas de cortante y esas zonas de aplastamiento que está experimentando el elemento. Primeramente nos enfocamos en el aplastamiento. El aplastamiento lo podemos determinar como la zona en la cual el elemento de unión está interactuando con cualquiera de los otros elementos que pertenecen al sistema. Aquí podemos claramente observar, bien, que en algún punto este tornillo, bueno, está tocando esta eslinga y la está tocando en dos zonas, esta parte de la oreja superior y esta parte de la oreja inferior. Bien, tendría dos zonas de contacto, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, respecto a lo que sería la placa, bien, la placa solamente está ejerciendo contacto, bien, con el tornillo en esta zona, que tiene que ver directamente pues con el espesor de la placa. Bien, y eso nos permite determinar cuál sería la zona de aplastamiento. Bien, ¿qué pasa ahora con la zona de cortante? La zona de cortante van a ser aquellas secciones en las cuales el tornillo, como lo mencionamos previamente, pues va a tender a cortarse o a degollarse. ¿Cómo la podemos determinar? Bien, pues para esto es muy claro, podemos realizar un diagrama de cuerpo libre, que no es otra cosa que una representación simple de las fuerzas que están actuando en el sistema. Bien, enfocado en el elemento que nosotros queremos analizar, en este caso el tornillo. Bien, si hacemos esto, nuestro diagrama de cuerpo libre quedaría ejemplificado de la siguiente forma. Bien, primeramente, la carga P que tenemos aquí, que es la que está, carga externa que está siendo aplicada en el sistema, bueno, estaría representada por esta letra P, bien, y que ejemplifica lo que sería esta carga P de la placa. Ahora bien,
La eslinga, bueno, tiene dos elementos a través de los cuales se está aplicando esa fuerza P. Suponiendo que nuestro sistema es simétrico, es decir, que la dimensión de la oreja superior es igual al de la oreja inferior, entonces, bueno, cada una de las orejas estaría aplicando la mitad de la carga y eso origina que tengamos, bueno, P medios en la parte superior y P medios en la parte inferior. Bien, entonces hasta ahí nuestro sistema estaría en equilibrio. Bien, P medios más P medios actuando hacia la parte derecha. Bien, y P actuando hacia la parte izquierda, y eso nos daría que la suma de fuerzas pues debe ser igual a cero. Bien, pero ¿cómo determinamos la zona de corte? Bien, la zona de corte va a ser aquel punto en el cual nosotros observemos una diferencia en la dirección de las cargas, es decir, el punto en el cual una carga vaya hacia la dirección derecha y la otra vaya hacia la dirección izquierda. Claramente podemos aquí observar que tenemos dos zonas de ese tipo, que son las que están marcadas en color verde. Bien, por una parte, la oreja superior de la eslinga genera una carga con magnitud de P medios hacia la derecha, pero llega un punto en el cual eh, la placa P, bien, empieza a interactuar también con una magnitud P hacia la izquierda, y aquí sería un punto de corte. Si nos seguimos desplazando hacia la dirección vertical, entonces podemos identificar claramente la otra zona de corte, en el cual esta carga P sigue aplicando su fuerza hacia la parte izquierda, bien, y aquí empieza a interactuar el efecto de la oreja inferior. Entonces tendríamos dos zonas en las cuales potencialmente este tornillo va a sufrir un corte o se va a degollar. Bien, lo tenemos ejemplificado de la siguiente manera. La zona superior, bien, tendríamos una fuerza de corte denominada V y en la zona inferior de esa sección, que sería P y Q, tendríamos también la misma fuerza V. Ahora bien, ¿quién es el elemento que está experimentando o que está soportando que todo este sistema no se separe? Básicamente el tornillo. Bien, por lo cual el área de la sección transversal del tornillo sería el elemento clave para evitar que el sistema se separe. Claramente aquí podemos identificar que tenemos dos zonas en las cuales se va a cortar el sistema y eso nos va a permitir y resulta de suma relevancia para poder definir cuál sería nuestra fórmula tanto de esfuerzo cortante como de esfuerzo de aplastamiento. Bien, lo que tenemos aquí sería esta área de sección transversal. Bien, vamos a revisar cuál sería la definición entonces de estas fórmulas, cómo puedo calcular yo el esfuerzo cortante y el esfuerzo de aplastamiento de mi sistema. Específicamente, bueno, ahorita del que estamos analizando, lo vamos a utilizar como guía o referencia para poderlo trabajar. Lo que tenemos representado aquí en la parte izquierda es la figura de la slide anterior. Bien, primeramente respecto al esfuerzo de aplastamiento. Bien, el esfuerzo de aplastamiento es originado por las cargas normales y ya sabemos que en este caso el área que vamos a tener que definir sería un área normal. Bien, como lo mencionamos previamente, la definición de esfuerzo es carga sobre área. Bien, la carga, ¿cuál sería? La carga P que está experimentando mi sistema. Ahora bien, en lo que me debo enfocar y que resulta más clave aquí y que es generalmente donde tenemos la falla al momento de hacer este tipo de cálculos, sería en definir el área de aplastamiento, que sería el área proyectada. ¿Cuál es una clave para poder definir el área de aplastamiento? El área en la cual el tornillo, que es el elemento de unión, está en contacto, bien, cualquiera de los otros elementos del sistema. Primeramente, este ejemplo está determinado para definir el área de aplastamiento entre lo que sería la eslinga y el tornillo. Como mencionamos previamente, tenemos dos zonas en las cuales el tornillo está tocando a la eslinga, que sería esta parte superior y la parte inferior. Eso nos derivaría a que tendríamos dos áreas de aplastamiento, bien, y eso me permite tener mi fórmula de esta forma. Carga sobre dos veces el área de aplastamiento. Ahora bien, ¿cómo defino el área de aplastamiento? La zona de contacto entre el tornillo, bien, y la eslinga. En este caso, si tenemos una vista de la sección transversal, bien, nuestra zona de contacto estaría definida por esta área proyectada que sería un rectángulo, bien. Este rectángulo tiene dos dimensiones, bien, una base y una altura.
La base en este caso estaría dada por lo que sería el diámetro del tornillo y la altura estaría dada por lo que sería el espesor de la eslinga. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros podemos definir estas dos variables, pues el área de una sección rectangular es base por altura, por dos zonas de contacto, y esto nos permitiría calcular lo que sería el esfuerzo de aplastamiento. Bien, entre el tornillo y la eslinga. Bien, ¿qué pasa en el caso del esfuerzo cortante? Como ya lo mencionamos previamente, vamos a tener también dos áreas de corte, dos áreas en las cuales vamos a identificar un cambio en el sentido de la fuerza. Bien, eso nos derivaría directamente de este valor 2 que tenemos en la fórmula. Bien, área de corte. ¿Quién sería el elemento que no permite que este sistema se separe? Pues sería directamente el tornillo, el cual tiene una sección transversal circular. Ya sabemos que, bueno, el área de una sección transversal circular es pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. De esta forma podríamos definir lo que sería nuestro esfuerzo cortante en el elemento. Bien, claramente podemos ver que la magnitud del esfuerzo cortante y el esfuerzo de aplastamiento es directamente proporcional a la fuerza, bien, e inversamente proporcional al área de la sección transversal. Entre más grande sea la sección transversal del elemento, pues más fuerza va a poder o más esfuerzo va a poder soportar. Para poder analizar estos sistemas, obviamente necesitamos realizar una comparación, bien, entre la magnitud que obtengamos del esfuerzo cortante y la magnitud que obtengamos del esfuerzo de aplastamiento. Bien, la mayor de ellas sería la más crítica y sería en la cual nosotros necesitamos prestar especial atención porque es la que probablemente pueda originar la falla del elemento si esta magnitud se acerca mucho a la resistencia a la cedencia del material. Bien, en este caso, al tener dos zonas de contacto para el aplastamiento, bien, y dos zonas de contacto para el esfuerzo cortante, pues estaríamos diciendo que el elemento está sometido a un estado de esfuerzo de cortante doble. Ojo, también hay elementos sometidos a cortante simple, eso lo analizaremos eh, en el siguiente tema. Bien, menciona aquí, bueno, el esfuerzo cortante simple, simplemente tendríamos una área de corte y el esfuerzo cortante doble, bueno, tendríamos aquí dos áreas de corte o dos zonas que están soportando esta magnitud de la carga P. Importante también, debemos tomar en cuenta, con base en nuestra convención de signos, bueno, cuál sería el signo de esta carga P. Bien, si está aplicada de manera positiva o de manera negativa sobre el sistema, y esto ya nos daría un esfuerzo, bueno, de aplastamiento, bueno, positivo o negativo y cortante positivo o negativo. Bien, aprendizajes en este tema. Primeramente, hemos revisado cómo definir y aplicar lo que serían los esfuerzos cortantes y aplastamientos en sistema. Segundo punto, bien, definición de lo que son las fórmulas para esfuerzo cortante y de aplastamiento. Y como tercer punto, la identificación y definición de lo que sería el área proyectada, tanto para esfuerzo cortante y esfuerzo de aplastamiento. Esto actuando en un sistema que está sometido a esfuerzo cortante doble. Bien, hasta aquí esta sesión. Espero que todo este conocimiento sirva para reforzar su aprendizaje. Cualquier duda, bueno, no, no duden en comentarlo y agradezco, bueno, su seguimiento en el canal para seguir incrementando esta comunidad. Saludos.